Hola, mi nombre es Francisco Galindo. Soy estudiante del TCU en Redes y Comunicaciones. Mi cédula es 29.915.250. Y en esta ocasión te hablaré sobre la computación cuántica. Como sabrás, el término cuántico es el boom en esta era. Todo el mundo habla de ello. Por lo tanto, es importante estudiarlo. Y en este caso, estudiaremos uno de ese ámbito que es la computación cuántica. Sin más preámbulos, aquí vamos. La carrera de la computación cuántica. La era cuántica ya está en marcha y la tenemos muy cerca. Alrededor del mundo son millones de recursos y estudios los que están destinados al desarrollo de las máquinas que podrían dejar a los actuales ordenadores obsoletos. Esto quiere decir innecesarios y sin uso. Pero antes de explicarle el por qué, hay que formularse lo siguiente, que seguro ya lo has hecho, y es ¿en qué se diferencia la computación cuántica de la computación clásica? Esta es una de las dudas que aquí van a resolverse. El qubit. Hace ya un tiempo que IBM presentó el denominado Q-System. Este es el primer ordenador cuántico. Del mismo modo, la compañía explicó para los recién llegados a este paradigma de computación que se trata de un computador el cual puede resolver de una manera mucho más rápida una serie de acciones mucho más complejas. Se habla de qubit como la unidad de valor mínima, dejando de esa manera atrás a los bits tradicionales, a los que estamos acostumbrados a trabajar. Para comprender el funcionamiento de un ordenador cuántico y el de la mecánica cuántica en la cual se basa, debemos trasladarnos a principios del siglo XX, que fue cuando se habló de ella por primera vez. Fue en aquel entonces cuando se empezó a estudiar las partículas del átomo y de sus electrones en una escala microscópica que nunca antes se había hecho para aquel entonces. Este fue un cambio conceptual, como lo define Arnaud Riera, doctor en física teórica. En el mundo clásico, las propiedades de los sistemas que estudiamos están bien definidas. En el mundo cuántico no es así. Las partículas pueden tener diferentes valores y no son un objeto puntual. Su posición está diluida, detalla el mismo doctor. De hecho, la complejidad de la física cuántica es tal que incluso Richard Feynman, el Nobel de Física en 1965 y uno de los padres de la computación cuántica en los años 80, dejó dicho que, creo que puedo decir con seguridad, que nadie entiende la mecánica cuántica, dejando en claro lo difícil que es esta. A la hora de aproximarnos a un ordenador cuántico, nos sirve muchísimo el conocer cómo funciona, así como también cuáles son las diferencias con los ordenadores tradicionales. Lo primero que se debe tener en cuenta es que los ordenadores cuánticos usan unidades de información muy diferentes, bits y qubits. Cualquier elemento de un ordenador clásico está descrito en un código binario como conocemos, 1 o 0, el cual se traduce en electricidad. Por ejemplo, si el voltaje es alto, se representa como un 1. Si es más bajo, se representa como un 0. Como ya he mencionado, en la computación cuántica, el valor son los qubits, los cuales pueden ser 1 o 0, o por otro lado, 0 y 1 al mismo tiempo, y de esa manera superponerse y entrelazarse según las leyes de la física cuántica. Esto hace que los qubits, a diferencia de los bits, puedan tomar varios valores a la vez, y de esta manera desarrollar cálculos que no se pueden hacer con un ordenador convencional. En el mismo orden de ideas, Juan José García Ripoll, investigador del Instituto de Física Fundamental del CSIC, da algunas pistas mediante la siguiente afirmación. En la computación clásica, sabemos cómo crear soluciones a problemas gracias al lenguaje de computación, AND or NOT, con el que se escribe programación. Con un computador cuántico se pueden hacer operaciones que no están disponibles en la computación de bits. Un ordenador cuántico se superponen todos los números y posibilidades que se puedan crear con n qubits. Si son 3 qubits,
serían 8 posibilidades de manera simultánea. Con 1000 qubits, las posibilidades exponenciales son muy superiores a las que tenemos con un ordenador clásico. Así afirma nuestro investigador. Actualmente, a diferencia de la informática clásica, no existe un lenguaje computacional cuántico como tal. Los investigadores siguen trabajando en el desarrollo de los algoritmos. Con esto me refiero a la matemática con la que trabajan también los ordenadores clásicos, los cuales puedan dar soluciones concretas a los problemas planteados. Son formas diferentes de trabajar. Un computador cuántico no sirve para hacer tareas cotidianas, expone García Ripoll. No cuentan con memoria o procesador. Únicamente tenemos un grupo de qubits con los que escribimos la información y operamos sobre ellos. No hay una arquitectura tan complicada como la de un ordenador convencional. Ahora mismo son sistemas muy primitivos, asimilables a una calculadora de principios del siglo pasado, pero su capacidad de cálculo para determinados problemas es mucho más alta que un ordenador convencional. Existe esa dicotomía entre lo que parece algo muy simple, pero hace una cosa muy potente. Matiza nuevamente García Ripoll. Cuando IBM presentó su ordenador cuántico, a muchos les sorprendió su aspecto, pues no había pantallas, ni teclados o procesadores como a los que estamos acostumbrados. En sus imágenes se observa una máquina en forma de campana, recubierta de cables de cobre y guardada en un cubículo de vidrio. Nadie, a excepción de los investigadores, pueden acercarse a ellos, así como las personas que trabajan, es decir, los investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Estos últimos lo hacen a través de la nube con ordenadores tradicionales. El ordenador cuántico es el que se puede apreciar en las imágenes aquí abajo. Estamos ante prototipos que son muy sensibles, sufren errores. Técnicamente son muy complejos porque en el momento en que un agente externo influye o interacciona con un sistema cuántico, lo mide y la superposición se borra, explica Vieira. Mientras que un ordenador clásico, si hay una interferencia en su sistema, él mismo se puede corregir y seguir funcionando. Eso no sucede por los momentos con los ordenadores cuánticos. Las perturbaciones externas obligan al sistema a definirse hacia 1 o 0. Para evitar esto, hay que aislar el sistema muy bien, que los átomos estén muy quietos y nada los haga colisionar e interactuar con el entorno. Tener esta quietud requiere unas temperaturas y unos procesos muy precisos, apunta dicho doctor en física teórica. Pues este tipo de computadores deben estar a una temperatura de menos 273 grados centígrados, sin apenas presión atmosférica, y estar aislados del campo magnético que existe en la Tierra. Entonces, ¿qué se puede hacer con ellos? Los campos en los que la computación cuántica puede traer novedades y desarrollos son en la industria farmacéutica y la investigación de nuevos medicamentos, la creación de nuevos materiales e incluso las llamadas finanzas cuánticas, en las cuales BBVA ya ha empezado a interesarse. En este campo, con la computación clásica, podemos predecir, gracias a un algoritmo matemático, el devenir del riesgo de una cartera o estudiar la evolución de la bolsa durante un periodo de tiempo. Pero con la computación cuántica se abre un abanico de opciones por descubrir. Un ordenador cuántico es capaz de crear superposiciones con múltiples probabilidades que no conseguimos hoy en día, señala García Ripoll. Pese a todas las posibilidades que se abren, aún debemos ser cautos, especialmente en la vida cotidiana, y tener muy en claro que la computación cuántica no va a descargarnos un video de forma más rápida, ni tampoco va a servir para que un jugador de videojuegos tenga una mejor tarjeta gráfica, pues esas no serán sus funciones. Los investigadores siguen su trabajo en el desarrollo de algoritmos y los modelos matemáticos que en un futuro cercano puedan ejecutar tareas que hoy en día demoran demasiado tiempo. Finalmente, la computación cuántica está empezando. Estamos muy en los comienzos,
Concluye García Rito. Ahora te hablaré sobre las claves para entender la computación cuántica. Desde el gato de Schrödinger hasta los últimos avances de compañías como IBM para lanzar ordenadores comerciales. A continuación, se van a mencionar algunos de los hitos clave que ayudan a entender la relevancia de la computación cuántica y su potencial para transformar sectores como la biomedicina, la ciberseguridad y las finanzas. La computación cuántica nació hace más de 20 años. Sin embargo, es ahora cuando está cogiendo velocidad. Cambiar los bits por los qubits supone un aumento drástico en la capacidad de cálculo de las máquinas, lo que abre la puerta a mejoras revolucionarias en todo lo que tenga que ver con el uso de la información. El bit cuántico. La computación cuántica aplica a la informática los principios de la mecánica cuántica, como ya he mencionado, la cual se basa en superposición de los estados de la materia. El ejemplo más conocido es, como ya mencioné antes, el del gato de Schrödinger, definido por Erwin Schrödinger en el experimento, que consiste en que un gato encerrado en una caja con veneno puede estar al mismo tiempo tanto vivo como muerto, y es la observación lo que determina su estado. Nuevamente quiero mencionar que la unidad de medida de la computación cuántica es el qubit, también conocido como bit cuántico, que se aprecia en la imagen en la derecha. Las imágenes del centro y de la izquierda son del gato de Schrödinger. Ahora repasemos la línea del tiempo de la computación cuántica. Comenzamos en 1980, cuando Paul Benioff aplica por primera vez principios de la mecánica cuántica a la computación. Un año después, en el 81, el premio Nobel de Física y divulgador Richard Feynman acuña el término ordenador cuántico. 4 años después, David Deutsch desarrolla el primer algoritmo cuántico. 9 años después, en 1994, Peter Shor crea el algoritmo de Shor, que desarrolla como un ordenador cuántico podría descifrar la mayor parte de las formas de encriptación actuales. Y en el 98, la Universidad de Oxford anuncia que ha procesado información utilizando 2 qubits. Entre las aplicaciones más importantes que tendrán la computación cuántica se encuentran las finanzas, como ya dije, pues traerá mejoras en los sistemas de detección de fraude y de simulación, así como una mayor optimización de las carteras de inversión. En la biomedicina se podrán hacer nuevas investigaciones del ADN humano, demasiado complejo para los ordenadores convencionales, así como la personalización genética de tratamientos médicos. En la ciberseguridad, la computación cuántica amenaza los sistemas actuales de encriptación, pero también ofrece una nueva técnica, Quantum Key Distribution, para asegurar el envío de comunicaciones sensibles. Con esta técnica, basada en el envío de señales lumínicas, cualquier intromisión del sistema es automáticamente detectada. Y en la movilidad y transporte, los ordenadores cuánticos son muy útiles para un diseño más eficiente. Airbus cuenta con un ordenador cuántico para optimizar cada centímetro de sus naves, analizando todas las variables físicas de la navegación. Además, los qubits darán un enorme salto cualitativo a los sistemas de planificación del tráfico y optimización de rutas. Entre las ventajas de la computación cuántica nos encontramos, primero, la aplicación masiva de aplicaciones en paralelo. Esto es lo que va a ayudar a que el tiempo para la ejecución de las tareas sea mucho menor que el que lleva con los ordenadores actuales. La segunda es la capacidad de aportar nuevas soluciones a problemas cuya resolución tiene un elevado costo computacional.
A diferencia de los números 1 y 0 que utiliza la actual computación clásica, los ordenadores cuánticos utilizan una superposición, o sea, estados de la materia que pueden ser tanto 0 como 1 al mismo tiempo. Y esa es la tercera ventaja. En el otro lado de la moneda, tenemos las desventajas de la computación cuántica, las cuales también hay que evaluar. Estas son, uno de los grandes problemas que tiene la computación cuántica son las grandes dificultades técnicas. En primer lugar, son necesarias grandes cantidades de qubits para cualquier tipo de cálculo que implique una corrección de errores. Otro de los problemas es que no se ha encontrado el hardware adecuado para la resolución de problemas mediante computación cuántica. Lo único que se ha definido fue una serie de condiciones que debe cumplir el sistema, las cuales son que debe ser escalable, es decir, cuanto mayor sea el problema, debe tener un mayor número de qubits y debe seguir una coherencia cuántica. Y por último, el hecho de que un ordenador cuántico solo va a ser eficiente para una cantidad de tareas determinadas, lo que significa que habrá ciertas funciones en las cuales no será una ventaja usar la computación cuántica, siendo preferible usar la computación clásica actual. ¿Cómo se relaciona con la salud? La relación entre la alta tecnología y la salud se vuelve cada vez más cercana e interconectada. Estamos comenzando a experimentarlas como pacientes. Sin embargo, los beneficios son incluso mayores cuando nos centramos en el lado de la investigación o del profesional sanitario. Gracias a los procesos de la informática cuántica, podrán ser resueltos en segundos, horas o días problemas que tardarían en solucionarse toda una vida usando los supercomputadores convencionales funcionando en paralelo. Entre las previsiones para el futuro de la computación cuántica se encuentra el que permita la creación de algoritmos de inteligencia artificial más avanzados. Esto guarda relación directa con el futuro de la salud. Según la BBC, se esperan avances con repercusión directa en la ciencia y la medicina, encontrando métodos de tratamiento más eficientes por tipos de pacientes o investigando estructuras de moléculas más complejas. Gracias a la informática cuántica, se podría descubrir nuevas medicinas y materiales para su uso clínico. Y esto no es todo, pues también impulsaría el aprendizaje automático cuando existe un gran flujo de datos e imágenes médicas. Y otra de las grandes posibilidades que aporta en el desarrollo de la seguridad. Esto quiere decir conseguir que la nube sea mucho más segura, aplicando las leyes de la física cuántica, mejorando de esta manera la protección de los datos médicos. De acuerdo a los expertos y a las diversas firmas especializadas, se especula que dentro de 10 años es cuando veremos los verdaderos alcances de una tecnología cuántica sin precedentes, pues por el momento estamos viendo solo la fase experimental. Sin embargo, no se ha alcanzado el clímax de esta investigación, la cual vendrá a revolucionar el mundo. Estoy hablando de la supremacía cuántica. Lo cierto es que desde ya la computación cuántica está preparada para abordar problemas que son imposibles de resolver con la tecnología tradicional. De momento, las empresas empiezan a dejar ver sus avances, como por ejemplo Google, la cual indicó que posee un procesador cuántico de 72 qubits. Sin embargo, no ha superado los problemas de rendimiento, ya que tiene un alto margen de error. Pero eso no es todo, sino que dicha empresa ha demostrado que la computación cuántica es un hecho posible. Asimismo, ha realizado con éxito la primera simulación cuántica de una reacción química. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lograron resolver uno de los principales obstáculos de la computación cuántica, ya que logró aplicar estos algoritmos para la resolución de problemas de la vida real, algo inédito que los escépticos creían como algo imposible. Por lo tanto, a la computación cuántica le espera
un glorioso futuro. En este mismo orden de ideas, se calcula que a partir del año 2030, el mercado de la computación cuántica será de decenas de miles de millones de dólares, de acuerdo con datos publicados por Deloitte. Este hecho se debe a que esta tecnología impactará directamente tanto en la geopolítica como en la economía. Las computadoras cuánticas no las veremos en los próximos 5 años sustituyendo a los ordenadores tradicionales, pues eso sería una ilusión. Pero en una década observaremos cómo ha contribuido al desarrollo de nuevas tecnologías. Se espera que revolucione la tecnología tal y como la conocemos. No se debe subestimar esta tecnología, ni tampoco dejarse llevar por los errores que siguen sin resolverse. Las empresas están en una carrera y no se detendrán hasta que estos ordenadores sean una realidad más palpable. Lo positivo es que puede ser un complemento perfecto para los otros tipos de ciencia que existen. En primer lugar, hay que dejar muy en claro que los computadores cuánticos no son una simple evolución de los ordenadores actuales. De hecho, son una tecnología completamente disruptiva y no tiene nada que ver. Los ordenadores actuales se basan en el transistor como elemento base y nuestra capacidad de proceso con los mismos sigue aumentando, ya que se ha conseguido producirlos con un tamaño cada vez más pequeño. Esta capacidad de miniaturización de los componentes básicos de la microelectrónica tiene un límite al que no estamos acercando. Los límites de la física establecen que a partir de ciertos tamaños, los efectos cuánticos en los átomos por los que están compuestos dichos transistores harán inviable su funcionamiento. En las imágenes de abajo se pueden ver estos microtransistores. En este punto, donde aparecen los ordenadores cuánticos como una solución, pues estos son la respuesta al límite de la capacidad de proceso con el que nos encontraremos dentro de muy poco tiempo, debido al límite de la miniaturización. Una computadora cuántica es un dispositivo de computación que hace uso de fenómenos mecánicos cuánticos, tales como la superposición y el entrelazamiento cuántico. Se pueden utilizar para representar y estructurar datos, así como para el diseño y construcción de mecanismos cuánticos que realicen múltiples operaciones. Esta tecnología es tan interesante por una sencilla razón, y es que los fenómenos antes mencionados generan una enorme potencia de proceso, algo nunca visto antes, por lo que se convierte en un desarrollo con la posibilidad de revolucionar el mundo de la computación. Las máquinas cuánticas prometen superar incluso a las supercomputadoras existentes, así como las que se puedan construir en un futuro. Además, su consumo energético es increíblemente inferior al de los actuales supercomputadores. Otra cosa muy importante es que esto no supone la suplantación definitiva de la computación tradicional, pues el ordenador clásico seguirá siendo, a mediano plazo, la solución más sencilla y económica para resolver la gran mayoría de los problemas. Los ordenadores cuánticos permiten, dada a su gran capacidad de manejo de datos, es la posibilidad de impulsar avances disruptivos en varios campos que van desde la ciencia y la ingeniería hasta la investigación farmacéutica. Todos los sistemas informáticos dependen de la capacidad fundamental para el almacenamiento y manipulación de información. Las computadoras convencionales manipulan bits que almacenan información como estados binarios de 0 y 1 en los transistores. Las computadoras cuánticas aprovechan los fenómenos mecánicos cuánticos antes mencionados para manipular información basándose en bits cuánticos o los llamados qubits.
Estos son partículas subatómicas, así como los electrones y fotones. Y estos cuentan con las propiedades cuánticas de superposición y entrelazamiento. Estos se pueden apreciar en las imágenes de abajo. Otra de las múltiples utilidades de la computación cuántica es que es beneficiosa para la búsqueda y el desarrollo de fuentes alternas de energía. Del mismo modo, la computación cuántica puede ser beneficiosa para frenar el cambio climático. Por otro lado, es clave para el desarrollo del aprendizaje automático y de la inteligencia artificial. Y a su vez, este algoritmo cuántico es ideal para la implementación del algoritmo de Grover. Esto quiere decir, las búsquedas serían mucho más rápidas. ¿Cuál es el desafío? Pues para crear una computadora cuántica es imprescindible mantener un objeto en estado de superposición el tiempo suficiente para llevar a cabo la cantidad de procesos que se requieren. Desafortunadamente, esto no siempre es posible, dado a que continuamente pierde este estado de superposición, a lo que se conoce como decoherencia, convirtiéndose así en un clásico bit. Diferentes empresas están abordando el desafío de la decoherencia desde diferentes ángulos, ya sea para usar procesos cuánticos más robustos o para encontrar diferentes formas de detectar errores. Las computadoras cuánticas podrían ser velocísimas en tareas muy concretas. En la mayoría de los problemas apenas descollarían sobre los ordenadores de hoy en día. La computación cuántica se basa en explotar las extrañas leyes de la mecánica cuántica para procesar información de maneras que resultarían imposibles para un ordenador tradicional. Existen algunos problemas concretos como la factorización de números enteros que los ordenadores cuánticos podrían resolver a una velocidad vertiginosa en comparación con sus homólogos clásicos. Sin embargo, varios trabajos indican que en la gran mayoría de los casos, los ordenadores cuánticos apenas serían más eficientes que los tradicionales. Algunas alteraciones exóticas de las leyes físicas conocidas permitirían construir ordenadores capaces de resolver toda una serie de problemas especialmente difíciles. Sin embargo, tales alteraciones se antojan muy inverosímiles. La imposibilidad de resolver dichos problemas tal vez debería elevarse a la categoría de los principios físicos, como por ejemplo, un error frecuente consiste en afirmar que las computadoras cuánticas podrían resolver con rapidez una clase de problemas especialmente difíciles, los conocidos como NP completos. Algo que hasta donde sabemos, ni siquiera los ordenadores más potentes disponibles en la actualidad son capaces de lograr. Según se cuenta a menudo, algo así será posible gracias a la supuesta facultad de los ordenadores cuánticos de procesar de manera simultánea todas las posibles soluciones de un problema. Si en verdad fuese posible construir semejante computadora mágica capaz de resolver un problema NP completo en un abrir y cerrar de ojos, el mundo se convertiría en un lugar muy distinto al que conocemos. Podríamos, por ejemplo, ordenarle a nuestra computadora mágica que buscase regularidades en las fluctuaciones de los mercados de valores, en las series de datos meteorológicos o en la actividad cerebral. A diferencia de lo que ocurre con los ordenadores actuales, sacar a la luz semejantes pautas sería un proceso totalmente rutinario, que no exigiría tener un conocimiento detallado del problema. En la realidad, si las computadoras cuánticas prometieran esas capacidades matemáticas cuasi divinas, no sería extraño que su llegada coincidiese con las máquinas para viajar por el interespacio, para viajar a través del tiempo, por los escudos gravitatorios, cosas que se ven solo en las películas. Pero si bien es cierto que no deberíamos aceptar toda esa fantasía, tampoco debemos tachar a la computación cuántica como algo de ciencia ficción. Antes de eso, debemos averiguar hasta dónde puede llegar la misma. En las décadas que han transcurrido desde que Richard
Feynman propusiera la idea de la computación cuántica, se han hecho enormes progresos para averiguar en qué tipo de problemas serían eficientes los ordenadores cuánticos. Hasta donde tenemos conocimiento, es cierto que los ordenadores cuánticos podrían acelerar enormemente la resolución de algunos problemas muy concretos, como el de descifrar los códigos criptográficos que hoy se usan en las transacciones monetarias por Internet. En otros casos, sin embargo, por ejemplo, jugar al ajedrez, planificar rutas aéreas o demostrar teoremas, las computadoras cuánticas sufrirían muchas de las limitaciones algorítmicas que hoy día afectan a los ordenadores clásicos. Para finalizar esta presentación, mediante el material de apoyo de PowerPoint, quiero hablar sobre las tecnologías cuánticas emergentes y su desarrollo. Comenzamos con la computación cuántica, la cual tendrá su auge aproximadamente en el año 2025 al 2030. Por otro lado, la información cuántica, también llamada criptografía cuántica, los simuladores cuánticos y los sensores cuánticos, los cuales están siendo desarrollados en el presente. La metrología cuántica, que se ha estado desarrollando desde el año 2020 hasta aproximadamente, se estima, el año 2025. Y la óptica cuántica y los relojes atómicos, desarrollados actualmente también. Bueno, esa fue toda mi presentación acerca de la computación cuántica. Espero que la hayas disfrutado y que hayas aprendido un poco más. Sin más nada que decir, me despido. Francisco Galindo, muchas gracias por tu atención. Gracias. Chao.